Capítulo 54. El puerto de Veracruz apareció ante ellos al caer la tarde del día siguiente. Podrían haber llegado antes, pero él no quería separarse de sus brazos tan pronto. Hacerle el amor esa noche le había parecido aún más hermoso, si es que eso era posible, pero las palabras que intercambiaron esa mañana habían cambiado sus sentimientos. No sabía si a Mónica le había pasado lo mismo. Nunca lograba que le explicara lo que sentía. Cada vez que bajaba la cara, se sonrojaba. Su naturaleza era ciertamente más reservada que la de su hermana, y su educación en el convento había arraigado en ella. Tendría que luchar con todas sus fuerzas para erradicar esa molesta hierba que sofocaba la espontaneidad de su esposa. Además, ella seguía castigándose por disfrutar de su compañía, y a la larga esto arruinaría su relación. Él había mandado al camarote a cambiarse. Ella siempre había ido vestida con ropa común, más cómoda para ayudarlo en el barco. No es que la hubiera obligado a hacer nada más que sujetar el timón y preparar la comida, pero ella había preferido vestirse así. Pero ahora iban a tierra, y a él le gustaba que lo envidiaran por tener a una mujer como ella del brazo. Mónica había bajado a la cabaña, feliz por un momento de escapar de las atenciones de Juan. Tras sus confesiones, él parecía haber perdido todo el respeto que antes le tenía, y la había amado con una pasión que aún la hacía sonrojar al pensarlo. Lo peor era que le había gustado. ¿Y qué significaba eso? ¿Que era una mujer desvergonzada como su hermana? No le gustaba la idea, sobre todo porque no habría podido hacer lo que hizo Juan con nadie más. La soledad le repugnaba, pero siempre se había considerado una buena chica. ¿Era normal estar tan contenta de complacer a su marido? Realmente no sabía a quién preguntar. Lamentaba estar lejos de San Pedro. Podría haberse confesado, y Fray Domingo seguramente le habría dado una penitencia. ¿Y si no la hubiera hecho? Mejor aún, significaba que no era pecado, y sinceramente deseaba que lo fuera. ¿Podría alguien tan hermoso ser un pecado? Pero también era cierto que el diablo hacía cosas muy hermosas para inducirte al pecado. Negó con la cabeza. No podía confesarse con otro sacerdote. Le daría mucha vergüenza. Oyó voces que venían del puerto, y luego la voz de Segundo, encubierta con Juan. Respiró hondo y salió del camarote. «Buenas tardes, Mónica», la saludó Segundo, mientras Juan le sonreía con esa sonrisa que había empezado a regalarle desde que ella le confesó su amor. Una sonrisa que le aceleraba el corazón y le daban ganas de correr a sus brazos y besarlo. «Buenas tardes, Segundo. ¿Tuviste un buen viaje?», preguntó sonriendo. «Debía haberte preguntado eso. ¿Por qué viajé en carruaje y solo por unas horas?», respondió Segundo, intercambiando una mirada con Juan. Mónica no respondió. Se sonrojó levemente y miró a Juan en busca de ayuda. Vamos a desembarcar. ¿A quién trajiste?» «Los dos chicos y Fernando. Nos turnaremos para cuidarnos uno a uno. No quería traer mucha gente, por si quieren volver por mar más tarde», respondió Segundo, preguntándose si había hecho bien. Había visto las miradas que intercambiaron, pero la señora Mónica parecía un poco a la defensiva. «Está bien. Nos vemos mañana por la mañana». «A última hora de la mañana», añadió Segundo en voz baja, ganándose la mirada fulminante de Juan. ¿Qué había pasado? ¿O tal vez no había pasado? Juan estaba demasiado contento de que no hubiera pasado nada. Quizá intentaba proteger los sentimientos de su esposa. Los ayudó a bajar y llamó a los demás tripulantes, quienes se despidieron de Juan antes de embarcar. «¿Volvemos a la misma posada?», preguntó Mónica cuando estuvieron solos. «No solo eso, incluso en la misma habitación», respondió Juan. «¿En realidad?». «Claro. Te prometí que te llevaría a esa habitación otra vez, y ya sabes que siempre cumplo mis promesas», respondió Juan
sonriéndole dulcemente. Mónica inclinó la cabeza sonriendo. Las promesas eran un rasgo común. Ella también intentaba cumplirlas. Le había pedido que regresara a esa habitación donde por primera vez comprendió que lo que sucedía entre un hombre y una mujer en la alcoba no era el asco que le habían hecho creer en el convento. Aunque estaba en el Satán, descubrió que lo importante no era el lugar, sino la persona, porque a pesar de todos sus sueños con Andrés, no pudo imaginarse con él, ni en la alcoba ni en el barco. Juan sonrió para sí mismo. Sabía por qué quería volver a esa habitación, su primera experiencia de pasión carnal, que obviamente había disfrutado. Esperaba que también hubiera disfrutado del resto. Todavía no podía decidir si accedió a hacerle el amor solo porque le habían enseñado que una mujer debe complacer a su marido, o porque realmente le gustaba. Su inquietud después de la primera noche parecía inclinarse hacia esto último, y eso probablemente la hacía sentir insegura porque destrozaba las creencias con las que la habían criado. «Bienvenido de nuevo, capitán». Mónica sintió que se ponía rígida ante la voz del teniente, e instintivamente puso su mano sobre su brazo. «Teniente», se limitó a responder Juan. «Escuché que estás de luna de miel». «Otra vez», comentó ambiguamente. Juan lo miró con expresión seria, sintiendo la mano de Mónica en su brazo, acariciándolo lentamente, como siempre que se ponía nervioso. No tenía intención de darle explicaciones a este hombre que, a pesar de saber que era su esposa, seguía lanzándole miradas lascivas. «¿Existe alguna ley que dicte el número de lunas de miel?», preguntó con ligereza, aunque se moría de ganas de golpearlo. «Por supuesto que no, pero ¿no resulta un poco extraño volver a donde ya has estado?», preguntó entonces el teniente. «¿Qué intenta insinuar, teniente?», preguntó Juan, quien, pese al roce de Mónica, seguía poniéndose nervioso. «Que tal vez me dijo muchas mentiras la última vez que estuvo aquí». «Yo no diría eso». «¿No? Me dijo que se llamaba Mancera, y no es cierto, señor Alcázar». «Mi nombre sigue siendo Mancera y Alcázar, pero siempre Mancera», respondió secamente Juan. «Quizás, pero la joven no era su esposa». «La señora es mi esposa», respondió Juan, «y también lo era entonces». Mónica le tiró del brazo. No tenía sentido seguir con esta discusión en medio del puerto. No le gustaba cómo la miraba ese hombre, y parecía pensar que era una zorra. «Juan, ¿podemos irnos?» «Si nos disculpa, teniente, no creo que sea muy saludable para mí estar mucho tiempo al sol», dijo entonces con un tono ligeramente apenado. «De nada, señora, y lo siento, no estaba al tanto de su condición», respondió el teniente, haciendo una reverencia antes de alejarse. Juan la miró inquisitivamente. «¿De qué estado?», preguntó. Mónica se rió antes de ponerse de puntillas y susurrarle. «Interesante, Juan. Eso fue interesante». Juan meneó la cabeza. Esa mujer lo volvería loco. Tomó las maletas y le hizo un gesto para que lo siguiera. Sería mejor que llegaran a la posada lo antes posible. «¿Hice algo mal?», preguntó Mónica al ver que él no decía nada. «No, muy bien. Antes de acabar en la cárcel por agredir a un militar», respondió Juan. «Quizás no fue buena idea volver aquí después de lo que dijimos», comentó Mónica con una mueca. No había pensado que despertarían sospechas. En la posada los recibieron con una sonrisa y los acompañaron a su habitación. Juan negó con la cabeza. «¿Andrés no es pariente tuyo? ¿No iba a la capital? ¿No compramos muebles?», le preguntó, dejando las maletas en el suelo de la habitación. «Pero no estábamos casados», replicó Mónica después de cerrar la puerta del dormitorio tras ellos. «Solo en el papel», respondió Juan, poniendo sus manos sobre sus hombros, «porque para mí tú eres y eras la mujer, la única mujer con la que podía casarme. No había nadie más».
¿realmente habrías renunciado a tener una familia si no pudiera casarme contigo? Preguntó incrédula. Sí, sin ti no habría habido familia, y después de imaginar a nuestros hijos en esa cuna, menos aún. ¿Tú también los viste?, preguntó Mónica en un susurro. Sí, los vi, y me dije 1000 veces que era tonto por haberte hecho creer que me interesaba otra chica. También porque, con la velocidad con la que te escapaste, creí que no querías saber nada más de mí. Mónica bajó la cabeza, no queriendo decirle que se había escapado porque sabía que ese sueño jamás podría hacerse realidad con él, y no quería llorar delante de él. Si no te hubiera ofrecido, ¿habrías aceptado casarte con uno de los pretendientes de tu madre? No, jamás. Solo pensar en compartir cama con uno de ellos me da escalofríos. ¿Y compartir tu cama conmigo?, le preguntó Juan, acercándose con paso felino. Juan, te lo dije. Ya sé lo que me dijiste, que no hay que hablar de ciertas cosas. En cambio, sí, tienes que decirme si hay algo que no te gusta. No tienes que complacerme en todo. Estas cosas se hacen de 2 a 2, y no tienes que gustarle a los dos. Y nos tiene que gustar a los dos. Pero no sé nada, respondió Mónica sonrojada y avergonzada. Yo tampoco. Mónica lo miró sorprendida. ¿Bromeaba? ¿Acaso no sabía nada? Ni siquiera quería pensar en cuántas mujeres había tenido. Claro que lo sabía. Ella era la que se había criado en un convento donde ni siquiera se debía mencionar la palabra cama. Te dije que hacerte el amor era como nunca lo había hecho. Por eso todo lo que hago contigo es nuevo, y no sé si a ti también te guste. Mónica mantenía la mirada baja, no sabía qué decirle. Todo lo que él había hecho le había gustado, al menos hasta ese momento. Juan levantó su rostro y la miró con dulzura. Su inocencia lo conmovió profundamente. Lo había intrigado desde el principio. A menudo se había preguntado si realmente había sido así o si solo había sido una actuación. Al conocerla se había dado cuenta de que era una criatura verdaderamente inocente. Le llenaba de orgullo saber que había sido el primero en besarla, el primero en hacerla sentir hermosa, el primero en haberla hecho descubrir la pasión. Esperaba ser el último, porque la idea de tenerla en brazos de otro le hacía hervir la sangre de celos. Ella lo miraba expectante. Sabía que después de su confesión él no había podido contenerse como las veces anteriores, y esperaba no haberla asustado demasiado, sobre todo porque nunca pudo entender lo que sentía cuando hacía el amor. Parecía perder el control cuando estaba en sus brazos, solo para enroscarse como un erizo o azotarse cuando todo terminaba. Comprendía que su educación había sido muy puritana. Ciertas cosas solo se hacían en la cama, a oscuras, y todo debía guardarse bajo llave en el dormitorio. Así que, al salir de la habitación, volvía a ser la condesa que él había conocido al principio, la fría monja del acantilado, y en cambio anhelaba que la apasionada mujer del dormitorio emergiera al mundo cotidiano. Sabía que estaba allí,